próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola a todos, bienvenidos a Signos Vitales. Hoy estaremos hablando un poco de neumonía y asma. ¿Será que estas dos enfermedades tienen algo en común o tienen algo que se asemeja? Para ello nos acompaña el doctor Pedro Alonso Jaimes. Él es médico general en el municipio de Andes. Doctor, bienvenido a Signos Vitales. Muchas gracias. Bienvenidos todos a este programa. Vamos a empezar por definir qué es una neumonía. Una neumonía es una enfermedad que se presenta en los pulmones, se caracteriza porque hay un aumento de secreciones dentro de los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos, y esto va a dificultar la respiración en los pacientes. Fuera de esto, la neumonía es una infección bacteriana, desencadenada por el Streptococcus pneumoniae, también por el Haemophilus influenzae, también pueden haber virus que pueden desencadenar esta neumonía, que es el virus sincitial. También puede producir el virus, el COVID-19 también puede desencadenar esta neumonía. Entonces, como les decía, es una gran cantidad de secreciones que se presentan dentro de los alvéolos y dentro de los bronquios y van a desencadenar una infección que puede complicar al paciente, incluso lo hace que pueda morir. Que se genere la neumonía puede tener como cierta incidencia al tema climático o no, son cosas muy aparte. Sí, porque por ejemplo durante el clima lluvioso pueden aparecer resfríos, síndromes gripales que posteriormente, si son mal cuidados, pueden hacer que se presente la infección bacteriana y esto conlleve a que se dé la neumonía. La neumonía también tiene como alguna asociación con la pulmonía, que es como... Es lo mismo, la neumonía era pulmonía, ¿no? De pulmón, pulmonía. Pero entonces se dice más que todo neumonía porque ya a nivel del neumo, o sea, de los alvéolos, a nivel ya del pulmón, ¿no? Porque más que todo lo que se afecta son los alvéolos, o sea, las partes donde se hace el intercambio gaseoso de oxígeno por CO2 en la base de los pulmones. Entonces, por eso se determina neumonía, a diferencia de, digamos, la bronconeumonía, que ya es un compromiso de los bronquios, ¿no? O la bronquitis, que ya es más arriba, y ya la faringitis y la laringitis, que es más arriba ya a nivel del cuello. Es como ir escalando Pero entonces de para atrás, primero se presenta una gripa. Ajá. Por un cambio climático, el paciente no se cuida bien y ya entonces le puede dar una bronquitis. Okay. Ya esa bronquitis ya no es viral, sino que ya es bacteriana y si el paciente no se cuida puede pasar a los pulmones en sí ya y a los alvéolos y se encadena la neumonía, que muchas veces la neumonía hay que tratarlas en el hospital. ¿Y la neumonía y el asma tienen como algo en común? Bueno, no, porque digamos, para poder diferenciar el asma de la neumonía, tenemos que la neumonía, como es una infección bacteriana, es de aparición lenta, no se presenta de un día para otro, sino que es de aparición lenta. Fuera de eso presenta fiebre, escalofrío, dolor en los huesos, dolor muscular, dolor en el pecho y empieza con una tos que inicialmente es una tos seca y después aparece una tos con flemas porque todas esas flemas que se producen allá en los alvéolos van saliendo. A diferencia del asma, que el asma en sí no hay una secreción que se presente dentro de los alvéolos, sino que es una vasoconstricción. O sea, los bronquios se cierran, el alvéolo queda abajo y no puede expulsar el aire y el aire que la persona inspira no pasa porque los bronquios y los bronquiolos están casi totalmente colapsados. Entonces, la crisis asmatiforme se diferencia de la neumonía porque generalmente el niño tiene una gripa
y de pronto ya hace una crisis marcada de dificultad respiratoria, le chilla el pecho, o sea, le dan sibilancias, tiene sed de aire, no puede respirar bien, pero sin fiebre. Entonces, uno como diferencia, el niño tiene fiebre, puede ser una neumonía, Ajá. hay más riesgo. El niño no tiene fiebre, simplemente tiene la crisis respiratoria, puede tener tos, las sibilancias, el tiraje intercostal, porque las costillitas del niño y la parte aquí supraclavicular se le hunde en cada respiración, haciendo el niño el esfuerzo para respirar. Esa es la diferencia más o menos entre la neumonía y el asma. El asma es una vasoconstricción de los bronquios y bronquiolos. Y la neumonía es unos fluidos que se presentan dentro de los alvéolos y los bronquios y los bronquiolos. Pero entonces ahí podríamos definir que la neumonía sí tiene incidencia al tema climático, más en el asma no. En el asma también, porque muchas veces una virosis puede desencadenar, o sea, una gripita sencilla puede desencadenar una crisis asmatiforme. Se contempla dentro de los otros factores que, por ejemplo, la crisis asmatiforme, así como digamos en la neumonía está el estreptococo, el Haemophilus influenzae, el virus sincitial, que son los que desencadenan esa neumonía. En el asma puede ser una gripa o puede ser que el paciente sea alérgico al polen o al polvo o a los ácaros, y un cambio de clima repentino, que está acalorado y sale a la intemperie, eso le puede desencadenar el broncoespasmo y hacer que se desencadene esa crisis asmatiforme. El asma también, muchas veces uno es como, una persona es asmática y tiene que andar como con un inhalador. Eso ya es parte del tratamiento, ¿no? Pero entonces ¿tiene una cura o depende de cómo se presente? Se controla, ¿no? Bueno, la neumonía la trata uno con antibióticos, si hay que hospitalizar al paciente se le pone venoclisis, se le pone oxígeno, y más que todo con antibióticos y antipiréticos para mantener el paciente bien. En la crisis asmatiforme se manejan son broncodilatadores, como el salbutamol, ¿no? Que son elementos que hacen que el bronquio que está cerrado se abra, ¿no? Uh-huh. Entonces, y el paciente pues obviamente anda con su inhalador cuando es muy agresivo. Pero una vez, usted me decía que si tiene cura, generalmente cuando digamos el asma es por ácaros o por el polvo casero o por el polen o por las mascotas, la caspa y el pelo de las mascotas pueden desencadenar esa crisis. Entonces, si uno elimina el factor, el paciente no le da asma. Que eso ocurre, por ejemplo, una de las enfermedades crónicas más frecuentes en los niños menores de 5 años es el asma. Y hay todos estos factores, las diferentes alergias a determinados alergenos. Pero entonces con el tiempo el niño y la familia sabe que, no, eso es por el polvo casero, entonces trapean todos los días, quitan los peluches, regalan el perrito, y entonces eso hace que el ambiente mejore circunstancialmente. Entonces al niño, ya si le daba cada 8 días la crisis asmatiforme, ya le va a dar por ahí cada mes o cada 2 meses, o no le vuelve a dar. Usted lo menciona, los niños son como más propensos como a sufrir estas patologías. Lo niños, mismo pasa en la neumonía, con estos cambios de clima, que son como las personas sí, que menos defensas tienen. Claro que la neumonía pues también se da mucho en los adultos mayores. En los viejitos se puede presentar también crisis de neumonía, pero de por sí los niños son los más susceptibles a esta patología. Nosotros acá estamos mostrando una imagen sí, con relación a la neumonía. ¿Cómo vendría a ser como esa obstrucción de la que usted nos dice? No, como de líquidos. En la neumonía, mire, como vemos ahí están los alvéolos y podemos ver que hay una cantidad de fluido, que es pus, que
en esa pus pues está contenido las bacterias, como puede ser el Streptococcus pneumoniae o un virus, el virus sincitial. Eso hace que se desencadene la neumonía. Entonces eso dificulta la respiración, produce fiebre, escalofrío, malestar general, dolor en todo el cuerpo, dolor en el pecho, dificultad respiratoria. ¿Y cómo se logra como expulsar como toda esa flema o ese líquido? Generalmente es con líquidos, o sea, se le da bastantes líquidos, algunos formulan expectorantes, pero generalmente con agua. El niño, el agua es uno de los mejores fluidificantes y hace que se expulse eso, y obviamente tratando con antibióticos la infección, eliminando la bacteria, eso va mejorando. Listo, ahora es pasemos. importante en cuanto al tratamiento que mucha gente dice, no, démosle ampicilina. Entonces, el tratamiento de una neumonía debe ser mínimo por 14 días y debe ser ordenada por el médico y a las dosis adecuadas. Muchas veces los niños llegan complicados es porque van a la farmacia, entonces el farmacéutico o la farmacéutica le dice, mire, tómese este antibiótico, y comienza, entonces el niño medio se alivia, y así pasa 8, 15, 20 días, pero no se cura, sino que sigue así a medio palo, y eso obviamente va a traer consecuencias más fuertes después. Cuando ya utilizan oxígeno es porque ya está como bien cuando, desarrollada. Sí, cuando ya está desencadenada en pleno, entonces tanto en la neumonía como en el asma hay que ponerles oxígeno porque no alcanzan a saturar bien, y hay que ponerles el oxígeno. Acá ya tenemos una imagen de cómo vendría a ser el asma. Este es una imagen del asma. Entonces vemos en la parte de abajo un bronquio normal que está expandido, que fluye por ahí el aire sin ningún problema, y ya en la parte superior encontramos un bronquio totalmente colapsado, y fuera de eso pues ya tiene signos ahí de secreciones que se pueden dar en esta crisis asmatiforme. ¿Este colapso es más que todo como en flema o qué es lo que genera? No, el colapso es netamente de los bronquios. El bronquio tiene un músculo, y ese músculo se colapsa, se cierra, entonces cierra la luz del bronquio, entonces el aire no puede pasar ni para arriba ni para abajo. Entonces ahí es cuando el paciente comienza a presentar esa sed, esa necesidad de aire, esa dificultad respiratoria, esas sibilancias. Pero entonces en el asma no hay fiebre, a no ser que se complique. Pero entonces uno dice, este niño, y apareció de un momento a otro, el niño estaba más o menos aliviado, y esa noche no dejó dormir porque estaba asfixiado del todo por el problema del asma. Doctor, usted lo menciona, cuando hay asma se contrae como el músculo y no pasa. Entonces, ¿cuál vendría a ser como la función del inhalador o del oxígeno cuando ya se le aplica al paciente? Más que todo, el inhalador es un broncodilatador. O sea, se empieza como a expandir. Él hace que el músculo se afloje. Entonces, el bronquio vuelva a su estado natural. Entonces, obviamente, pues va a fluir el aire sin ningún problema. Ya el oxígeno sí es como un apoyo. Es un apoyo para el oxígeno, y los líquidos es un apoyo para poder salir adelante. Este es como precisamente lo que veníamos hablando. Este, por ejemplo, es un inhalador con una cámara. Generalmente yo recomiendo la cámara tanto en adultos como en niños, porque muchas veces el hecho de ponerse el inhalador en la boca y hacer los bombazos, pues se necesita un ejercicio más dedicado para que le entre todo el contenido del inhalador a los bronquios. En cambio, con esto se hacen los dos bombazos y queda en la cámara, queda el medicamento, y el niño en cuestión de 20 segundos inspira 3, 4, 5 veces y va entrando directamente a los pulmones el producto, el medicamento, el broncodilatador. Hay inhaladores que también son nasales, no, todos son vocales. No, todos son generalmente por la boca. Y son solamente hay dos. Hay unos pero nasales, pero más que todo cuando hay problemas de rinitis, ¿no? Que son
esteroides que se aplican directamente para dilatar la mucosa nasal, pero es hasta ahí nomás. Pero en cuestión de asma ya es diferente. Ya el asma, pues la persona que sufra como de asma recurrente tendría que andar como con su inhalador. La mayoría anda con eso. La mayoría anda con eso cuando es muy recurrente, pero entonces si se acude al médico, uno les va orientando, como les decía, evitar los alergenos que son los que le van a disparar el asma. Entonces uno le dice a la mamá, bueno, posiblemente este niño, que cuando yo sacudo las cobijas, el niño se pone, se asfixia. Entonces no sacuda las cobijas, limpie muy bien el piso, no deje que haya polvo, cambie las sábanas permanentemente, cambie de colchón periódicamente. En este momento hay unos tendidos antifluidos que no dejan que se contamine el colchón, sino que no dejan pasar los ácaros, ¿no? que son los que están ahí en los que se comen las células que uno bota del cuerpo. Entonces, todo eso uno lo elimina, hay menos riesgo de que le dé. Hombre, que tiene el perrito, manda el perrito para donde la tía y ya hay menos exposición a la cuestión de que se le dé la crisis asmatiforme. Esas como algunas opciones para uno prevenir el asma. ¿Y cuáles son como esas opciones para uno prevenir llegar a tener una neumonía? Bueno, pues cuidarse de los cambios de clima, si es un resfrío muy fuerte, consultar al médico, evitar que eso, y apenas si el niño tiene un cuadro respiratorio y ya está con fiebre, pues puede ser que no tenga la neumonía todavía, sino que tenga una laringitis o tenga una bronquitis, que es más fácil de manejar, ¿no? O sea, no dejar que le coja la tarde con el tratamiento del problema respiratorio. Podemos decir que los primeros síntomas de una neumonía o de un problema pues así como que tiene... Los primeros síntomas es son, la fiebre. Pueden ser fiebre, mocos, tos, escalofrío, y ya por último comienza ya con la dificultad respiratoria, ¿no? Pero eso se da más o menos en cuestión de días, ¿no? No como en el asma, que usted el niño lo tiene más o menos bien al mediodía y por la noche le hace la crisis asmatiforme con todos los síntomas. Cuando una persona llega así como con esa crisis a un centro de salud, ¿cómo sería como esa primera atención? Bueno, pues obviamente pues uno le hace la historia clínica, averigua si tiene fiebre, entonces ya uno le va descartando si ya ha tenido otras crisis de esas. No, es que el niño se asfixia cada 8 días, ¿no? Y allá tenemos un perrito y cada vez que coge el perrito le da la crisis. Entonces ya uno determina que es una crisis asmatiforme. Entonces ya uno le hace nebulizaciones con terbutalina y ya le suministra los broncodilatadores de acción corta, o sea, tipo salbutamol, para que el niño empiece a recuperarse. Hay como varios inhaladores, pues hay varios inhaladores, sí, por ejemplo, está el salbutamol, el albuterol, que es de acción corta, el fenoterol, que los de acción corta es de 4 a 6 horas, el otro es de 12 horas, el albuterol, el inditerol, que es de 24 horas. Hay varios broncodilatadores que son de diferente acción y por más tiempo. Entonces, ya dependiendo de lo que requiera el paciente. Sí. De pronto estas enfermedades pueden ser hereditarias o las personas la van adquiriendo como con el estilo de vida y algunas condiciones. Se dice que hay un componente hereditario, ¿no? Hay familias que todos han sufrido de asma, ¿no? Hay un componente hereditario que predispone a la persona a que sufra de asma, ¿no? Si el papá, la mamá fueron asmáticos y el hermano mayor, entonces lo más seguro es que los otros estén predispuestos, pero se necesita como el elemento desencadenante para que le dé la crisis. Se dice, un estudio que salió en el 2014, donde se dice que el 70% de los pacientes que están predispuestos a sufrir de asma, sufrieron de asma.
Como ¿no? ya porque el cerebro también Sí. empieza como a Pero si desencadenar. digamos, uno sabe que el papá, la mamá sufren de asma, entonces yo evito tener perros, evito tener gatos, evito exponerme al polvo, la casa la mantengo súper limpia, cambio de colchón periódicamente, evito tener peluches, las repisas las limpio todos los días. Entonces todo eso va contribuyendo. No fumo porque el humo del cigarrillo también va a contribuir a eso. No tengo flores, ¿no? Claro que si el paciente sufre de asma y es alérgico al polen de la flor, tiene que cambiar de profesión, no vender flores. Ajá. Porque cada vez que se meta a hacer flores, sale con Se va una a cría enfermar. hematiforme, tiene que andar con el inhalador permanentemente pegado de la boca. Usted lo menciona, las personas que fuman, si bien no, supongamos antes no sufrían de asma, ¿podría desencadenar una crisis? Más que asma, los pacientes que fuman desencadenan es un EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que eso lo produce, le da a los fumadores de 30, 40 años. ¿no? Ya es como desencadena. Eso se va dañando el pulmón, se va atrofiando, se va fibrosando, se van rompiendo los alvéolos, entonces quedan grandes cavidades allá. Entonces el oxígeno, el aire entra y no puede repartir el oxígeno que lleva porque No hay los por alvéolos dónde están salir. destruidos. Entonces a eso se le llama una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que ya es otra patología diferente, que se da más que todo en los adultos, fumadores, o también en las señoras, claro que está pasando de moda, en las señoras que cocinaban con leña, Ajá. ¿no? Como el inhalar todo ese humo. El empieza inhalar como a ese humo destruir. va destruyendo, se va pegando de los bronquios, los bronquiolos, de los alvéolos y los va haciendo que se revienten y se hagan más grandes, se forman unas bulas, que llamamos nosotros, y eso va haciendo que se desencadene el EPOC. El tratamiento de la neumonía puede ser más corto que el del asma o varía. Sí, claro, porque una neumonía bien tratada, en 14 días el paciente está bien, máximo. En cambio el asma sí es un tratamiento más bien de tiempo, más dispendioso, con inhaladores, también se suministran otros medicamentos como inhibidores de los leucotrenos, esteroides, es más amplio el proceso. Pero si la persona descubre cuál es el alergeno que le está causando esa patología, esa asma, pues eso es lo más elemental. Porque Siempre deriva de algo. Casi siempre, yo digo que en un 99% hay algo que desencadena el problema. Claro que, por ejemplo, hay personas, y dice la literatura, que hay personas que situaciones de estrés, ¿no? Incluso una crisis de risa puede desencadenar el asma, o una rabieta puede desencadenar el asma, una crisis hematiforme. Entonces, pero hay que aprender a manejar esta situación. Las personas asmáticas pueden hacer actividad física normal. En algunas personas sí, e incluso muchos deportistas, grandes deportistas, eran asmáticos. Pero dentro de la literatura se dice que hay un porcentaje de personas que el ejercicio desencadena la crisis. Pero por ejemplo hay un campeón mundial de natación que ganó 7 medallas de oro en unos olímpicos, el tipo era asmático. Sí. ¿Y cómo logra uno, siendo asmático, como lograr tanto tiempo, por ejemplo, la respiración, aguantar, todo eso? Eso ya es entrenamiento, eso ya es el ejercicio que se hace con pulmonar, los medicamentos, porque con toda seguridad él tenía medicamentos para evitar eso, pero muchos grandes deportistas se vuelven muy poderosos en el deporte, siendo inicialmente asmáticos, y se recuperaron con eso.
Doctor, nosotros como la ubicación en la que está nuestro país, podemos tener como constantemente crisis de neumonía como por los tiempos, supongamos en mayo que se dice que llueve tanto, algunos meses como que llueve, escampa, puede ser como más frecuente que en otras partes o no tiene nada que ver. No, sí, claro, el cambio climático, de hecho las estaciones, por ejemplo en Estados Unidos, en Europa, donde hay estaciones, los muertos por problemas pulmonares tipo neumonía son altísimos, comparados con el verano, ¿no? O con la primavera. Aquí porque llueve y escampa periódicamente, pues hay un riesgo casi permanente, que afortunadamente pues la gente ha aprendido a cuidarse y no lo veo con tanta frecuencia, veo otras patologías más frecuentes. No es como tan usual uno decir. No es muy común. No es muy común así que sea neumonía no. Uno ve otras patologías más frecuentes, está por ejemplo la bronquitis, está la rinitis, está la laringitis, que esas son pan de cada día, ¿no? Porque los resfríos se presentan. Pero entonces los padres, pues obviamente, apenas el niño hace la primera noche con fiebre, salen para el médico. La rinitis también puede ser como similar al asma. Al asma, pero a nivel de la mucosa, sí, la rinitis. Y la rinitis puede ser por alergenos tipo, digamos, polen, tabaco, humo, como también por alimentos. Hay gente que es alérgica a la carne de cerdo. Entonces se come un pedazo de carne de cerdo y ahí mismo comienza a botar moco por la nariz, se le tapa la nariz y desencadena una rinitis. Al ser estas enfermedades como frecuentes o usuales en algunas personas, se puede dar como la automedicación. ¿Qué tan recomendado puede ser como en ese sentido? No es lo más recomendable, pero generalmente estos pacientes, como son crónicos, ellos aprenden a manejar. Entonces uno le hace una fórmula y yo me alivié utilizando salbutamol. Entonces lo tienen ahí. Yo me alivié con este medicamento. Entonces ya manejan la situación, o dicen no, yo no voy a comer de eso porque me da esta, o yo no voy a coger gatos porque los gatos me producen una crisis amatiforme, entonces ya se abstienen de manejar alergenos que puedan desencadenar esas crisis. Mucha gente, que yo el cambio de clima, que salgo de una parte caliente y me meto en una parte fría, o salgo de la casa y está lloviendo, o está muy frío, se tapa la nariz porque puede desencadenar la crisis. Entonces, el paciente asmático, él va aprendiendo a manejar su patología. Y no hay como un límite de inhalaciones que usted pueda hacer en el día. No, porque la inhalación usted la hace cuando le da la crisis. Y después uno le dice, bueno, haga por tanto tiempo, pero generalmente el paciente apenas se siente bien, para. Hay como unos ejercicios como del aire, que es como suple. Sí, ¿eso se le recomienda a ellos? Pues sí, porque mejora mucho la capacidad pulmonar, ¿no? Es más, por ejemplo, para hacer el diagnóstico de estas crisis asmatiformes está la espirometría, es un aparato que le mide a uno la capacidad de ventilación, pero el ejercicio, obviamente, pues si usted hace ejercicio, por ejemplo, los nadadores hacen ejercicios de apnea porque no respiran dentro del agua, eso va aumentando su capacidad respiratoria y va aumentando su potencial, digamos, energético para evitar que le den las crisis. Usted lo menciona y al asma se le puede hacer un examen que lo diagnostica, a la neumonía se le toma una radiografía, claro, se le toma una radiografía, se le hace un leucograma, entonces uno encuentra de que en la radiografía, esa que vimos en la imagen, ese encharcamiento se ve en la radiografía, uno dice, no, pues tiene todos los alvéolos tapados, ¿no? Y lo mismo en el asma, también uno ve esas colecciones de aire por el broncoespasmo que tiene el niño. ¿La neumonía presenta como un moco constante o es como esa secreción interna que no logra salir? Esa secreción interna que de por sí a veces es muy espesa y no sale, entonces tapa los alvéolos, tapa los bronquios, porque la bacteria hace eso, llega ya al epitelio del bronquio, al epitelio del alvéolo y desencadena unos flujos que el mismo organismo elimina para tratar de sacar la infección.
Eso es más que todo eso, una infección. Una infección del alvéolo o el bronquiolo. Esa es la neumonía. En cambio, en el asma no hay infección ni hay secreciones, sino que es el vasoespasmo, la vasoconstricción que se presenta a nivel del bronquiolo. Doctor, ¿algunas recomendaciones que podamos dar como para estas dos enfermedades que veníamos tratando? Bueno, en primer lugar, pues evitar los alergenos, o sea, evitar exponerse. En segundo lugar, hacer ejercicio. En tercer lugar, tomar líquidos y consultar al médico si tiene este problema, los padres que lleven a los niños para ver en esencia si a qué elemento es alérgico y cuidarse de los cambios de clima. Que es como donde radica como... sí, las virosis, los cuadros respiratorios que se dan pueden desencadenar estas dos situaciones. Yo creo que es donde está como el llamado importante. Puede que inicie una gripa leve, pero que se puede ir desencadenando hasta llegar en este momento, Correcto. por ejemplo, si una consulta neumonía. Antes de tiempo, y si consulta antes de tiempo, pues, si consulta a tiempo, entonces, antes de que le dé la crisis, que le coja ventaja a la infección, entonces se trata y se evita que llegue a un estado de gravedad. Estas personas que ya son como diagnosticadas con una neumonía tienen que estar en revisión constante como el médico, no, se pueden mandar a la casa. Sí, no, se mandan, digamos, en el hospital generalmente los dejan por 8 días máximo y ya lo siguen manejando en la casa. Y si va a consulta médica general, así pues, a consultorio, pues si uno ve la posibilidad de tratarlos en la casa, los trata en la casa. Y los riesgos que tienen como para los adultos que también mencionábamos son propensos a sufrir esta enfermedad, ¿son altos o...? Bueno, para los adultos generalmente ellos no deben evitar, por ejemplo, que no fumen, tratar de hacer ejercicio, exponerse a los cambios de temperatura, tomar líquidos para que haya mejor, hacer ejercicios respiratorios también. El hecho de hacer ejercicio, pues uno aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta su frecuencia respiratoria y eso fortalece tanto el sistema pulmonar como cardiovascular. Entonces, eso le sirve al paciente. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, el tiempo muchas se gracias. nos está acabando y yo creo que pues pudimos conocer como las grandes diferencias que tienen estas dos enfermedades y lo más importante que decíamos, no automedicarse, no pensar como en que, si bien el asma, usted lo mencionaba, las personas van como cogiendo ese diagnóstico de qué me sirve, qué no me sirve, ajá. La neumonía es totalmente diferente y es algo pues un poco más repentino que lo puede ser el asma, que sí puede ser como una crisis y estar como ahí pila, como bueno, qué es lo que me hace daño, qué no, qué... Claro, como, de cuidado. Ajá, usted lo menciona, son temas como el contexto, lo que hay en la casa, como también pueden ser alimentos. Claro. Entonces ahí está como algunas recomendaciones. Pudimos hablar como de neumonía y asma el día de hoy, también tratamos como diferentes formas de tratarlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.